Podría entender su significado, su contexto cultural. And of course that is true here. Y por supuesto, esto también es cierto en este caso. In the Old Testament, one of the commandments is that children should honor their parents, that they might live long in the land that the Lord their God is giving them. En el Antiguo Testamento tenemos unos mandamientos que dice que los hijos deberían honrar a sus padres para que vivan largos días en la tierra que Dios les ha dado. But the younger son does not honor his father, and he leaves the land. Pero el hijo menor en este caso no honra a su padre y se va de la tierra que Dios le ha dado. The younger son is a fool, and his life falls apart. El hijo menor es necio y su vida se deshace. He realizes that his life is in a mess when he's sitting in front of a trough of pig's food. Se da cuenta que su vida realmente está deshecho cuando está sentado frente al baúl donde está la comida de los cerdos. He makes a decision, but at this point it is not true repentance. Él toma una decisión, pero a esta altura no es verdadero arrepentimiento. He decides to go back to his father and recognize that he has sinned, but then to ask for a job. Pero él decide entonces volver a su padre, reconocer que él ha pecado, pero pedir un trabajo de él. So he recognizes that he has rebelled against his father, but he still thinks that he can provide his own solution. Él reconoce que él ha rebelado contra su padre, pero piensa que él mismo puede proveer la solución. So he plans to go back to his father and say, "Father, I've sinned against heaven and against you. I'm no longer worthy to be called your son. Make me like a hired worker." Entonces él va a su papá y le dice, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo, entonces hazme como uno de tus obreros. So he travels home, and when he's still a long way from the village, his father sees him. Entonces él vuelve a casa y estando todavía lejos de la casa, su padre lo ve. This now is the turning point in the story. Esto es el hito que cambia la dirección de la historia. Amazingly, the father runs out from the house and runs to his son and embraces him. Sorprendentemente, el padre sale corriendo de la casa a encontrarse con su hijo y lo abraza. The father sweeps his son into an embrace and kisses him. El padre como le toma, le lleva a un enorme abrazo y lo besa. The son now says, "Father, I've sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son." El hijo dice, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. But he doesn't ask to become a hired worker. Pero no pida llegar a ser obrero pagado. Now he just accepts his father's grace. Ahora simplemente acepta la gracia de su padre. So the conversion, if you like, of the younger son comes when he accepts his father's grace, not when he's trying to provide his own solution. Entonces la conversión, por decirlo así, del hijo llega en este momento en que él acepta, recibe la gracia de su padre, no en el momento en que él quiere volver pero busca su propia solución. So the party starts. Entonces la fiesta empieza. But now we come to the real point of this story. Pero ahora llegamos al punto importante, central de la historia. The older brother is out in the fields. El hijo mayor, el hermano mayor, está en el campo trabajando. He hears about the party and discovers that his brother has come home. Él escucha o sabe oye de la fiesta y sabe que su hermano ha vuelto a casa. But he refuses to go in and join the party. Pero él rehúsa juntarse a la fiesta. So for the second time in the same day, the father leaves his house
and travels out to speak to his son. Pero por segunda vez en este día, el padre sale de la casa en busca de su hijo. The father pleads with his older son to come back in. El padre ruega a su hijo que vuelva a la fiesta. But the older son says, Father, I have been your slave all these years. Pero el hijo mayor dice, Padre, yo he sido tu esclavo durante todos estos años. So the younger son was going to ask for a job as a slave, but the older son says that he's been the slave. El hijo menor iba a pedir un trabajo como esclavo, pero el hijo mayor dice, yo uniré a la fiesta. We don't know. Reyó a alguien que da la bienvenida a pecadores y come con ellos. So the two boys in this story teach us two different lessons about God's grace. Entonces los dos hijos en esta historia, cada uno nos enseña otra historia sobre la gracia de Dios. The younger son teaches us that our Christian life begins when we receive God's grace. El hijo menor nos enseña que nosotros o nuestra vida cristiana comienza cuando nosotros recibimos la gracia del Padre. We have to let go of our own solutions. Tenemos que soltar nuestras propias soluciones. We have to simply repent and receive God's love. Tenemos que simplemente arrepentirnos y recibir el amor de Dios. But the older son teaches us a different lesson. Pero el hijo mayor nos enseña otra lección. The older son teaches us that if we have understood God's grace, we will extend or offer God's grace to other people. El hijo mayor nos enseña que si nosotros hemos recibido la gracia de Dios, entonces deberíamos también extender esa gracia hacia otros. If we know that we are rescued sinners, we will give God's grace to other people. Si nosotros sabemos que somos pecadores que han sido salvados, entonces extenderemos la gracia hacia otros. So there's a lesson about extending or offering God's grace to other people. Entonces hay una lección aquí sobre el ofrecer gracia, la gracia de Dios a otras personas. And that context then helps us to understand the next parable. Entonces este contexto nos ayuda a entender la parábola que sigue. The next parable is much more difficult. It's the story of the shrewd manager in chapter 16. La próxima parábola es bastante más difícil, la historia del mayordomo astuto. So there's a manager who is accused of wasting his master's possessions. Entonces hay un mayordomo que está acusado de haber mal usado, mal gastado los bienes de su amo. The master is going to sack this manager for his dishonesty. El amo va a despedir a este mayordomo por su mal manejo, o su deshonestidad. Now imagine that you worked in a bank. Imagino que él era empleado de un banco. You had been managing the money dishonestly. Y él había estado manejando el dinero de forma deshonesta. The bank discovers and is going to sack you. El banco se da cuenta y te va a despedir. What would that look like? ¿Cómo se ve eso? It would look like the bank would march you out of the building immediately with your belongings in a cardboard box. Se vería eso como el banco al tiro te va a sacar del edificio del banco con lo poco que tienes en una cajita como para nunca volver. You would not be given any time to go back to your computer and try and change the accounts. No te darán ni un segundo para volver a tu computador para tratar de hacer algunos cambios en las cuentas. But in this story, the master gives the manager time to go back to the accounts. Pero en esta historia, el amo da tiempo al mayordomo para volver a las cuentas. I'm sure that we are meant to understand that the master is giving grace to his manager. Estoy seguro que deberíamos estar entendiendo que el amo está entregando gracia al mayordomo al darle ese tiempo.
He is giving the manager a moment to try and save face. Está dando al mayordomo un momento para poder restablecer su honor. What the manager does now is very clever. Lo que el mayordomo hace ahora es muy astuto. He doesn't steal any money from his master for his own pockets. No roba de su propio amo para su propio bolsillo. What he does is to reduce the debts of the other people in the village. Lo que hace es reducir las deudas de otras personas en la aldea, So the other people in the village owe the master less money. para que la gente de la aldea deben menos dinero al amo. And the manager is making a gamble based on his boss's character. Entonces el mayordomo está apostando en base o sobre el carácter de su amo. He's thinking that just as the master gave him a moment of grace, so the master will give everyone else in the village grace now that the accounts have been changed. Está suponiendo que tal como el amo ha extendido gracia a él, va a ser lo mismo también con todas las otras personas en la aldea que le deben dinero. So the manager is not personally getting rich because of this. Entonces el mayordomo no se está personalmente enriqueciendo a causa de esto, But all the people in the village now love him. pero ya toda la gente de la aldea lo aman. Everyone in the village, their debt has been reduced. Todas las personas para todas las personas en la aldea, sus deudas se han reducido. And so when he loses his job, he will be welcomed into every home in the village. Entonces cuando él pierde su trabajo, va a ser bienvenido en todos los hogares de la aldea. He is investing in gospel relationships. Está invirtiendo en relaciones del evangelio. Or really, I should say, he's teaching us to invest in gospel relationships. O mejor decir, nos está enseñando a nosotros a invertir en relaciones para el evangelio. So the manager is investing in relationships in the village. Entonces el mayordomo está invirtiendo en relaciones en la aldea. But Jesus teaches us that we should invest in relationships where we will that will be in heaven. Pero Jesús nos está enseñando a nosotros que nosotros deberíamos invertir en relaciones que son para el cielo. So the first story, the lost son, teaches us that we must both receive grace and offer grace to other people. Entonces el primer hijo nos enseña que nosotros deberíamos tanto recibir gracia como extender gracia hacia los demás. The second story, the shrewd manager, shows us that one of the ways that we show grace to other people is with our material possessions. La segunda historia del mayordomo astuto nos enseña que deberíamos mostrar gracia a través de nuestros bienes materiales. The third story, which comes at the end of chapter 16, is the story of the rich man and Lazarus. La historia al final del capítulo 16, la tercera historia, la que viene al final del capítulo 16 del rico con Lázaro. And the story of the rich man and Lazarus is an illustration of the story of the shrewd manager. Y la historia del rico y Lázaro es una ilustración de la historia del mayordomo astuto. So the rich man and Lazarus is a story that is set in the context of the Old Testament covenant. Entonces la historia del rico y Lázaro es uno que está como ubicado en el contexto del pacto en el Antiguo Testamento. Both the rich man and Lazarus are children of Israel. Tanto el rico como Lázaro son hijos de Israel. If we were to bring this today, we would say they were both members of the same church. Si lo pensáramos en el contexto de hoy, diríamos que los dos son miembros de la misma iglesia. So the rich man is fabulously rich, according to this story. El rico es sumamente rico, según esta historia. And there's a beggar in the community who's called Lazarus. Y hay un mendigo en la comunidad que se llama Lázaro. You notice that the rich man is not given a name. Se puede ver que el rico no tiene nombre en la historia. But Lazarus
That name means the person who God helps. Pero el nombre Lázaro significa la persona a quien Dios ayuda. The rich man is eating gourmet food every day. El rico está comiendo comida gourmet todos los días. But the poor man has no one to help him. Pero el pobre no tiene a nadie quien le ayude. The only help he gets is from the dogs who come and lick his sores. El único consuelo que recibe es de los perros que vienen para lamer sus heridos. So the rich man dies and goes to Hades. The poor man dies and is taken to Abraham's bosom in heaven. Entonces el rico muere y va a Hades. Y el Lázaro muere y él va al seno de Abraham en el cielo. Now, during his lifetime, the rich man has always ignored Lazarus. Durante su vida, el rico siempre ha desconocido a Lázaro. But now he's in hell, we discover that he knows Lazarus, he knows his name. Pero ahora que está en el infierno, descubrimos que en realidad él conoce el nombre de Lázaro. And he wants Abraham to send Lazarus like a servant and to dip his finger into water and put it on the rich man's tongue. Entonces pide a Abraham como si fuera siervo que él vaya donde a pedir que Lázaro actúe como siervo y pone una gotita de agua sobre su lengua. In his lifetime, the only touch that Lazarus experienced was the touch of the dogs' tongues. En su vida de Lázaro, lo único que confort realmente que recibía era cuando los perros le lamían. But now the rich man wants Lazarus to put his finger onto his tongue. Pero ahora el rico quiere que Lázaro pone su dedo sobre su lengua. But there is no rescue for the rich man. Pero no hay rescate para el rico. And the reason there is no rescue is because he has ignored the covenant. Y la razón por la cual no hay rescate es porque él ha ignorado el pacto. The rich man now claims to be a child of the covenant. El rico ahora está diciendo que es hijo del pacto. He calls Abraham his father. Dice que Abraham es su padre. And he seems to know Moses and the prophets. Y al parecer conoce a Moisés y los profetas. But Abraham says no. Pero Abraham dice no. If you have not obeyed the covenant in your lifetime, now there is no hope. Si no has obedecido el pacto en tu vida, ya no hay esperanza. And even if someone is raised from the dead, Y the rich man's brothers will not believe. Aunque alguien sea levantado de la muerte, los hermanos del rico igual no van a creer. So in the first story, the elder son teaches us that if we've understood God's grace, we should offer God's grace to other people. Entonces, en la primera historia del hijo menor hemos entendido que si hemos recibido gracia de Dios, deberíamos extender esa gracia a otros. In the second story, the shrewd manager shows us that one of the ways we extend grace is by using our material resources for gospel relationships. En la segunda historia, el mayordomo astuto nos muestra que una manera en que mostramos la gracia de Dios es utilizar nuestros bienes materiales para avanzar relaciones del evangelio. In the third story, we see what happens when someone who claims to belong to the covenant does not obey it. En la tercera historia vemos lo que pasa cuando alguien que dice pertenecer al pacto no lo obedece. It's important that we understand clearly what this last story means. Es muy importante que entendamos con claridad lo que significa esta última historia. The story of the rich man and Lazarus is not teaching us that we are saved by caring for the poor. La historia de Lázaro y el rico no nos está enseñando que recibimos salvación por ayudar a los pobres. But it is teaching us that if we have received God's grace,
we will, in practical ways, offer God's grace to those around us. Pero sí nos está enseñando que si nosotros hemos disfrutado, hemos recibido la gracia de Dios, extenderemos esa gracia hacia los que están en nuestro entorno. And especially to those who are within the covenant community, which for us is the church. Y especialmente a los que son parte de la comunidad del pacto, que para nosotros es la iglesia. I had a good illustration of this in a church in England. Vi una buena ilustración de esto en una iglesia en Inglaterra. We had a couple who joined our church where the wife had become a Christian, but the husband was on the edge. Tuvimos una pareja, un matrimonio en nuestra iglesia donde la esposa se había convertido a Cristo, pero el esposo estaba ahí nomás. For a long time he attended church, but we were not sure if he really followed Jesus. Por mucho tiempo asistía a la iglesia, pero no estamos muy seguros si él realmente era seguidor de Cristo. One day the husband came home late from work. Un día el esposo llegó tarde del trabajo. His wife said to him, "Where have you been?" Su esposa le preguntó, ¿y dónde has estado? He was very embarrassed and didn't want to say. Estaba algo avergonzado y no quiso decirlo. Eventually, he told her this story. Y finalmente le contó esta historia. He said, "You know that old man Bert from our church?" ¿Tú conoces a ese anciano Bert de nuestra iglesia? And she said, "Oh, Bert, the man whose wife just died?" Ay, ¿quieres decir Bert, cuya esposa falleció hace poco? He said, "Yes, I thought he must be lonely, so I went to visit him on my way home." Sí, yo pensé que tiene que sentirse solo, entonces fui a visitarlo en camino a la casa. He was so pleased to see me that I took him out for a coffee. Era tan contento a verme que le llevé afuera para tomar un café. I hope you don't mind that I'm home late. Espero que no te moleste que llegue tarde. And the wife said at that moment she realized that her husband had been converted. Y la esposa dijo, en ese momento ella se dio cuenta que su esposo se había convertido. He wasn't converted because he went to visit the old man. No fue convertido a causa de haber visitado al anciano. He went to visit the old man because he'd been converted. Fue a visitar al anciano porque había sido convertido. And his heart had been changed. Y su corazón se había cambiado. And so that last story then ends the teaching that began at the start of chapter 15. Entonces esta última historia que vimos de Lázaro el Rico termina esa serie de historias que empezó en el capítulo 15. The Pharisees complained that they grumble that Jesus welcomes sinners and eats with them. Los fariseos estaban murmurando, quejando que Jesús daba la bienvenida a pecadores y comía con ellos. And Jesus is saying, if you don't understand this most simple example of God's grace, you won't believe even if someone is raised from the dead. Entonces Jesús está diciendo, si ustedes no pueden creer aún un ejemplo simple como esto de la gracia de Dios, como comer con los pecadores, entonces tampoco van a creer si alguien se levanta de los muertos. So 3 little stories, 3 parables that are all tied together by the theme of grace. Entonces 3 historias, 3 parábolas que son todo unidos por el tema de la gracia de Dios. So we'll pause there and I'll ask you on your tables just to talk together about what you have learned from these 3 parables. Ok, vamos a tomar una pausa y en sus mesas entonces le diré que conversen sobre justamente lo que han aprendido de estos pasajes. Conversen. Those 3 parables were the 3 parables I did at South Australia Summer School. Oh, okay. Oh, thank you. But 40 minutes on each one instead of 4 minutes on each one.
Right, okay, yeah. Okay. So yesterday we were thinking about some foundations for the relationship between Bible and culture. Ayer estuvimos pensando en algunas bases para pensar en la relación entre Biblia y cultura. We started off by thinking about how there are many different cultures within the Bible and God reveals himself from within those cultures. Empezamos pensando que hay muchas diferentes culturas representadas en la Biblia y pensando cómo Dios se revela a través de todas esas diferentes culturas. Then we saw that the Bible's attitude to human cultures today is that they are at the same time awash with shame and resplendent with glory. Y también vimos que las culturas son a la vez bañados en vergüenza, pero también resplandientes de la gloria. And then we saw that the good news of Jesus Christ is translatable
both linguistically as a language and culturally. Y después vimos también que el Evangelio es traducible tanto desde el punto de vista de lengua como también de cultura. I can worship Jesus from within my culture. Yo puedo adorar a Dios desde dentro de mi cultura. I don't have to become British or Palestinian or some other nationality in order to follow Jesus. No tengo que convertirme en británico o palestino o alguna otra nación para poder ser seguidor de Cristo. The fourth foundation we're looking at now is about relevance. La cuarta fundación que estamos viendo ahora tiene que ver con relevancia. For people to understand the Bible, they need to understand both its context and the relevance of its message to them. Para entender bien la Biblia, una persona necesita entender tanto el mensaje en sí como también su relevancia para su propia vida. This is best illustrated with a story. Eso es mejor ilustrado con una historia. There were a group of missionaries in West Africa. Había un grupo de misioneros en África Occidental. They were translating the Bible and proclaiming the gospel to a particular group of people. Ellos estaban traduciendo la Biblia y proclamando el Evangelio a cierto grupo étnico. That group of people were poor. Ese grupo era pobre. They believed in witchcraft and the spirit world. Creían en la brujería y el mundo de los espíritus. And they had some particular traditions of their own. Y tuvieron ciertas tradiciones propias. One of their traditions was that nobody should travel away from home at the time of the harvest. Una de las tradiciones era que nadie debería viajar desde la casa en el tiempo de la cosecha. The reason for that was it needed the whole community to gather food in so that people could eat for the year. La razón por eso era que toda la comunidad necesitaba que todos estuvieran presentes para llevar a cabo el trabajo de la cosecha, para que hubiera comida para el año. So the missionaries started Bible translation. They began with the Gospels. Los misioneros empezaban en la traducción de la Biblia, empezaron con los evangelios. Then they translated Genesis and the beginning chapters of Exodus. Y después tradujeron Génesis y los primeros capítulos de Éxodo. The next book they translated was the book of Ruth. Después tradujeron el libro de Ruth. It's quite common for Ruth to be translated early in Bible translation projects. Es bastante común en proyectos de la traducción de la Biblia que Ruth sea uno de los entre los primeros libros que se traduce. That's because it's a short book and everyone loves the story. Eso es porque es corto y también la historia encanta. But in this particular instance, things went wrong. Pero en esta situación particular no resultó bien. When this particular tribal group of people read the book of Ruth, they misunderstood it. Cuando este pueblo leyó el libro de Ruth, lo malinterpretaron. In the first few verses of Ruth, the people, Elimelech and his wife and the children, Mahlon and Chilion, leave the land, go to Moab, and then all three men in the story die. En los primeros versos de Ruth, el patriarca de la familia, Elimelech y su esposo y sus hijos, como van a la tierra de Moab, donde los cuatro hombres mueren. Tres hombres mueren. Yeah. So that leaves Naomi and her two daughters-in-law, Ruth and Orpah. Entonces esto deja a Naomi junto con su hija, sus nueras, Ruth y Orpah. Already this tribal group is now suspicious of these women. Ya este grupo tribal está muy sospechoso sobre estas mujeres. Maybe they have practiced witchcraft on their husbands. Capaz que han hecho la brujería sobre sus esposos. Then as the story develops in chapter 1, Ruth, Naomi and Orpah travel at the time of the barley harvest. Y después, en la medida que la historia se desarrolla,
Naomi y Ruth y Orpa todos viajan desde Moab justo en el tiempo de la cosecha. Traveling during harvest time is forbidden in this culture. En esta cultura de la cual estamos hablando, viajar durante la cosecha es prohibido. So now they are quite sure that Ruth and Naomi are wicked women. Entonces ya están convencidos que Ruth y Naomi son mujeres malas. The next part of the story is that Naomi tries to help Ruth find a husband. Y después en la historia, Naomi ayuda a Ruth a encontrar un esposo. Ruth lies at Boaz's feet and suddenly he wants to marry her. Ruth se acuesta a los pies de Boaz y de repente él quiere casarse con ella. The community is now quite sure that Naomi has put a magic spell on Boaz. Ahora están convencidos en la comunidad que Ruth ha hecho una maldición sobre Boaz. At the end of the story, Naomi and Ruth seem to be heroes. Al final de la historia, al parecer, Naomi y Ruth son héroes. So the Heroínas. community learns a lesson. Entonces la comunidad aprende una lección. They think that witchcraft is powerful and that the Bible approves of it. Entonces aquí historia han aprendido que la brujería es poderosa y la Biblia da su aprobación de ella. Now it's interesting to think what has gone wrong in the story I've just told. Entonces es interesante reflexionar en dónde fue mal la cosa, dónde se desvió la historia. The people have heard the story of the book of Ruth, La gente han escuchado la historia del libro de Ruth, but they have interpreted it using their own cultural context. pero lo han interpretado desde dentro de su propio y por medio de su propio contexto cultural. They have not interpreted it using the cultural context of Deuteronomy and the rest of the Old Testament. No lo han interpretado con los lentes de Deuteronomio y el resto del Antiguo Testamento. They couldn't have done that because that part of the Bible had not yet been translated for them. No les era posible hacerlo porque hasta entonces no habían traducido esa parte de la Biblia. But what Deuteronomy and the other Old Testament books do is to provide a context within which we can interpret Ruth. Pero lo que hacen Deuteronomio y otros libros es proveer el contexto a través de lo cual podemos interpretar Ruth. So the laws of gleaning in Deuteronomy and caring for the widow, the orphan and the alien, all of this is the context that enables us to understand the book of Ruth. Entonces las leyes sobre cuando como limpian la semilla y todo va con eso, tenemos que entenderlo dentro del contexto de la Biblia para entender Ruth. What this means is that when we are teaching people the Bible, we need to work out how much of the context of the Bible they already understand. Eso significa que cuando estamos enseñando la Biblia es importante que podamos entender primero cuánto entiende la persona a quien estamos enseñando del contexto de la Biblia. So if you are discipling someone who is a new believer and has no understanding of the Bible, you need to teach the whole context of the Bible to them. Si estás discipulando a una persona nueva, un cristiano nuevo, que no tiene ni idea realmente de la Biblia y su contexto, entonces tiene que enseñar el contexto. How much of the context they understand will make a difference to how they get the meaning. Y hasta qué punto entienden el contexto va a influir en hasta qué punto captan lo que el pasaje quiere decir. I can illustrate that with a story. Le voy a ilustrar con una historia. I work in a small college where we have students, they live in the college and we provide them with meals. El instituto donde yo trabajo ahora es residencial. La persona tiene que vivir allá y nosotros proveemos la comida para ellos. We have a cook and her name is Jackie. Tenemos una cocinera, su nombre es Jackie. So imagine on the very first day that the students arrive
and someone says to the students, Jackie is here, Okay. they would have no understanding of who Jackie is. Ok, los alumnos llegan el primer día y si ellos dicen Jackie está aquí, no van a tener idea de quién es Jackie. But as they live in the college, they get to know Jackie. Pero en la medida que viven en el instituto, entonces empiezan a conocer a Jackie. They see that Jackie arrives at work every Monday morning, Ellos ven que Jackie llega todos los lunes en la mañana para trabajar and she comes with many groceries in her car. y llega en el auto con un montón de compras. And every Monday she arrives and she unpacks her car with bags and bags of groceries. Y todos los lunes llega y saca de su auto todas esas bolsas de compra para la comida. She often arrives at the college during the morning tea break. Frecuentemente su hora de llegada al instituto es durante el break para el té de la mañana. And you might notice that some of the staff go and help Jackie unpack the car with the shopping. Y podrían ellos observar que algunos del personal del instituto salen a ayudar a la Jackie a sacar todas las cosas del auto. So in the first week or the first day of the course, the words Jackie's here have no meaning. Entonces, el primer par de días que llegan las personas, cuando escuchan llegó la Jackie, no significa nada más que lo que obviamente dice. But imagine after 8 weeks, you know the college well, you're having morning tea on a Monday morning. Pero después de 8 semanas, digamos que ya estás aquí en el instituto, es el lunes en la mañana, en el primer break para el café, y escuchan esa misma palabra, llegó la Jackie. As you're having morning tea, someone says, Jackie's here. Mientras que estás tomando tu té, alguien dice, llegó la Jackie. Now, 8 weeks later, those words mean Jackie is here, and please can a few people volunteer to come and unpack the car and carry the groceries into the kitchen. Ok, ahora entonces después de haber estado un poco de tiempo en el instituto y escuchas la palabra llegó la Jackie, tú sabes que eso significa bastante más, que llegó la Jackie, entonces por favor que salen afuera, saca cosas del auto y llévalos a la cocina. Jackie's here goes from having no meaning to having quite a complex meaning. Entonces llegó la Jackie, cambia de decir algo casi nada para decir algo que es bastante más complejo. As you understand more of the context, the meaning can change. En la medida que conoce mejor el contexto, el significado puede cambiar. So when we're discipling people and teaching them the Bible, we need to know what their understanding of the Bible's context is. Entonces, al discipular a personas y leer la Biblia con ellos, es necesario que nosotros sepamos cuál es su entendimiento del contexto de la Biblia. So imagine that you're pastoring someone who wants to follow Jesus but comes from a strong Roman Catholic background. Entonces, si tú estás discipulando a una persona que quiere seguir a Cristo, pero su trasfondo es fuertemente católico romano, You might be using Bible words, tú puedes estar utilizando palabras bíblicas, but they might be supplying a completely different context to understand those words. pero ellos naturalmente proveen en su pensamiento un contexto para entender esa palabra que es muy distinto al contexto de la Biblia. So you might talk about Mary, the mother of Jesus, Entonces tú podrías hablar de María, la madre de Jesús, but they may have a completely different understanding of her place in Christian faith. pero fácilmente ellos pueden tener un entendimiento muy distinto al tuyo del lugar de María en la fe cristiana. And so part of our job as Bible teachers and pastors is to help people to establish a context to interpret Scripture correctly. Entonces parte de nuestro trabajo como maestros de la Biblia es proveer el contexto adecuado para entender bien la Biblia. And one of the most important ways that we do that is by helping people to see the Bible as one story fulfilled in the Lord Jesus Christ. Entonces parte de la manera que logramos eso es ayudando a la persona a ver que la Biblia es una sola historia que se cumple en la persona de Jesús. So now I'd like you just to talk on your tables, and
Think about a time when you've been trying to teach the Bible and someone has supplied an incorrect context so that they haven't interpreted the Bible correctly. Que ahora en las mesas, conversen para pensar en un ejemplo, una situación en que tú has estado tratando de enseñar algo a una persona, un grupo de personas, y no ha funcionado porque hay un problema del entendimiento del contexto. Ellos lo han interpretado mal a causa de no entender el contexto. So think of some examples of this from your own experience. Piense en ejemplos de eso, de su propia experiencia.
Okay, shall I ask for that? Yeah, just- Yeah. Ok, antes de ir al break, entonces hay vamos a buscar un par de comentarios nomás de un par de meses sobre quizás algún ejemplo que tienes de donde la falta de conocimiento de cultura en la Biblia ha causado problemas de interpretación. Víctor Condori, ¿nos puedes dar un ejemplo de tu mesa? ¿Aún? Ya. Emanuel. Ay, Hace poco nos pasó que estamos enseñando en comunidades el libro de Daniel. Entonces, mientras lo enseñábamos, la comunidad entendió que Dios habla por sueños. Tanto o más que la Biblia. Entonces fue necesario explicar el contexto de las creencias de Babilonia, por qué Dios habló específicamente a un rey por sueño y cómo esa circunstancia se estaba exponiendo en esa parte de la Biblia. Pero generó toda una conversación en relación a sueños que las personas habían tenido y creían que venían de parte de Dios. So, what did you say? ¿Qué dijiste? Dije que la manera de los babilonios de entender la conexión con lo divino era a través de sueños y conexiones con los astros y, claro, experiencias místicas. Por tanto, Dios usa ese medio para hablar con el rey y hacerse entender a ese rey. Pero el significado lo da Daniel como profeta de Dios. Yeah. Good answer. Buena respuesta. Could also go to Hebrews 1 and beginning of Hebrews. También podrías ir al Hebreos 1, los primeros In versos. the past, God spoke in various ways, but Yeah. now He speaks through His Son. En el pasado Dios habló por varios medios y ahora habla. Okay, ahora habla por el Hijo. Uno más. Luke Pratt. O tu mesa. Ponte frente a la cámara. En nuestra mesa estamos hablando de el mal entendimiento de palabras, conceptos como, por ejemplo, el pecado con la gente chilena. Mucha gente cree que no son pecadores porque cuando piensan en el pecado piensan en justamente lo que los 10 mandamientos dicen, como por ejemplo del asesinato, del adulterio y cosas así. La gente no cometen esos pecados. Entonces hay un mal entendimiento de qué significa el pecado. Claro, eso. También Chris mencionó, está hablando del contexto australiano, pero también es
muy relevante acá también y bueno, también en otras partes del mundo, la idea o el entendimiento de qué es el corazón. En términos bíblicos, el corazón tiene que ver con todo lo interior de la existencia. Mientras en el contexto moderno, lo que se entiende por el corazón, más que nada, es las emociones, o son las emociones. Y entonces, la mente no necesariamente tiene lugar en ese entendimiento de qué es el corazón. Entonces podrías seguir tu corazón sin realmente pensar racionalmente en lo que estás haciendo. Eso. That's a good example. Buen ejemplo. So we'll break for morning tea. Vamos Coffee. a tomar el break ahora. Daniel, ¿tú quieres decir algo? Ya, ok, si tomas café de grano, por favor, coopera con dinero o dale 5,000 pesos para cubrir la semana o algo por ahí. Ya, gracias. Sí, ayer realmente quedó muy pobre Daniel, entonces tenle misericordia, es un pobre alumno de CEP.